Dios les bendiga, amados, muy buenas tardes. Estamos ya aquí en su programa Sola Escritura a través de la 101.5 FM y a través de nuestras redes sociales por Facebook, donde usted nos puede encontrar como Radio 101.5 Puebla de Los Ángeles. Y pues estamos aquí gozosos, gustosos de poder compartir una semana más, estar con ustedes un día más, compartiéndole el Evangelio, compartiéndole este programa que está destinado precisamente a compartir el Evangelio de salvación, para compartir esta bendita palabra, este bendito Evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de encontrar en Él salvación. Y bueno, pues para poder seguir adelante, quiero compartirles nuestras redes sociales. Nosotros somos una misión cristiana que estamos iniciando con el propósito de compartir el Evangelio a todos aquellos que lo deseen. Y nos encontramos ubicados allá en la colonia Maravillas de aquí de Puebla, el fraccionamiento Maravillas, donde está el Estadio Cuauhtémoc, la dirección donde estamos dando nuestras reuniones de estudio es en Cordillera de los Balcanes, número 2416, Cordillera de los Balcanes 2416, ahí en el fraccionamiento Maravillas, los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 5 de la tarde. Es una misión que estamos iniciando y bueno, gracias a Dios porque también nos ha dado la oportunidad de estar en este espacio que se nos ha abierto las puertas aquí en Radio 101.5 Puebla de Los Ángeles, donde algunos nos estarán viendo por las redes sociales, por Facebook, y algunos otros estarán escuchándonos hasta donde alcance la sintonía de este lugar, de esta potencia que tenemos, que próximamente Dios nos estará bendiciendo en este lugar para que lleguemos a más oídos poblanos. Y bueno, este fue mi nombre y quiero compartirles mi número de teléfono, que sería el 2212-060301. Si usted a través del programa le nacen ciertas dudas, cuestionamientos, con toda confianza puede mandarnos un mensajito y tal vez después del programa ya con más calma le podamos contestar. También si usted nos está viendo a través de las redes sociales y tiene algún cuestionamiento, alguna duda, también anótenos ahí lo que le pareció, lo que no le pareció y podamos tal vez darle una respuesta y pues estudiar del Evangelio, que eso es lo más importante, ese es nuestro propósito final. Y pues sin más, mis amigos, me presento una vez más, Delinger Monterrosas Pérez. Este es su programa Sola Escritura. Y hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, porque el Evangelio de Dios se ha revelado, y el Evangelio de Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Y este Evangelio tiene y contiene su verdad fundamentado en lo que las Escrituras nos han dejado plasmada a través de la historia por medio de los santos hombres de Dios. Y a través de eso quiero que podamos considerar cómo el Evangelio es verdadero y cuál es el propósito sobre todo del Evangelio. Hay una verdad en él, hay una única verdad en el Evangelio, pero a veces se nos olvida que es verdadero y pensamos que el Evangelio es un mito, un cuento de hadas, una historia como la de Pepeto y Pinocho, o Gepetto, no sé ni cómo se llamaba el abuelito de Pinocho, ¿verdad? Gepetto, ya ve, de eso no sé mucho. La cosa es que a veces han llegado a comparar la historia de Jonás con un recalentado de Gepetto y Pinocho, aunque algunos otros han dicho que esa historia la sacaron precisamente de Jonás. La situación es que el Evangelio es una verdad, así que hoy a través de este programa trataremos de manera pasiva, a la luz de las Escrituras, presentándoles verdades importantes que le van a nutrir a su alma. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza
Y para empezar, bueno, pues mandamos saludos a todos los que están sintonizándonos. Gracias por tomarse el tiempo, estos 40, 50 minutos que estaremos aquí. Les agradezco sus oídos para poder estar con nosotros, y a los que nos están viendo también su tiempo, que es muy importante, es muy valioso, y nuestro deseo es que lo que podamos compartir realmente les edifique. Un saludo a la Iglesia Príncipe de Paz en la colonia Maravillas. Un saludo a todos los que nos puedan estar sintonizando de allá. Un abrazo, un beso a todos los que son integrantes de esta comunidad cristiana Príncipe de Paz, que se encuentra ubicada en Maravillas también, Pirineos 2002. Hacemos la promoción de también nuestra iglesia ahí, en la cual nos congregamos. Entonces, reciban un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y sin más por el momento vamos a iniciar. Y para iniciar, en la mañana estaba escudriñando las escrituras y me encontré con una palabra que me edificó, me provocó el hecho de que podamos hoy ver las escrituras y el evangelio como una verdad. Colosenses capítulo 1, si usted quiere ir ahí, si no yo lo voy a leer. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 y voy a empezar a leer del versículo 3 y voy a detenerme en el versículo número 7, independiente de que hay más que leer. Y quiero que usted escuche para que yo pueda a través de esto iniciar mi exposición en esta preciosa tarde y tratar en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, compartirles una verdad que alimente sus corazones en estos tiempos tan violentos donde las falsas enseñanzas se están convirtiendo en verdades y llegamos al punto de no saber o poder o lograr distinguir o discernir qué es la verdad y qué es la mentira. Entonces voy a iniciar con estos versículos. El que quiera acompañarme, si no, escúcheme, lo voy a leer. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, y esto es lo que quiero cimentar, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y es que la palabra verdad es algo hermoso de escudriñar. La verdad, decía un escritor, que la verdad tiene que ver en su concepto con lo que es más parecido con la realidad. Esa es la verdad. Cuando yo agarro, y los que me están viendo y el que me está escuchando, cuando yo veo un micrófono, la palabra micrófono se le ha designado a un objeto con una cualidad especial que de alguna manera se usa con un propósito para un uso específico. Pero cuando yo menciono micrófono, la palabra relaciona mi cerebro con mi vista y mis sentidos para poder ver a través de los sentidos, aún del tacto, si lo que yo estoy diciendo que es a la luz de lo que veo o palpo. Entonces, si la persona me dice, toma un micrófono y me lo da, y yo observo la estructura, la forma del micrófono, y entonces me dicen, si tú hablas por ahí, se va a incrementar tu voz o va a pasar por algunos cables para llegar a algunas bocinas. Yo diré, bueno, esto es un micrófono. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin embargo, si alguien me dice, mira, te voy a dar un micrófono y me da una zanahoria, yo al tocarlo voy a decir, esto no es un micrófono. Y me pudiera decir la persona, sí, pero imagínate que es un micrófono, como juego de niños. Porque los niños en su imaginación hacen pensar que lo que ellos tocan pueden hacer pensar en su imaginación qué es lo que quieren que sea. Y la verdad, en su naturaleza simple, es aquello que es
lo que se ve que se dice que es. Entonces, cuando yo veo el micrófono, tengo que entender que es un micrófono. Pero si tú me das la zanahoria, para mí esa no es una verdad. Si tú me dices, es que imagínate que es un micrófono, yo te voy a decir, bueno, ok, voy a imaginármelo, pero no es un micrófono. Y eso es importante entenderlo porque hoy, en pleno siglo XXI del conocimiento, la gente está perdiendo la perceptiva o la percepción, perdón, de lo que es la realidad. Una persona nace y en el momento que el niño sale al mundo, se le da su primera nalgadita, el doctor lo tiene agarrado de sus piernitas, de sus piecitos, y entonces lo observa y ve sus partes genitales, ve su estructura, y en el momento que él lo ve determina de manera objetiva qué es lo que ha nacido en el mundo, si es un varón o si es una hembra, si es un niño o es una niña. Esa es la verdad. Y le dice a la mamá, usted tuvo una niña o usted tuvo un niño. La mamá lo puede ver y puede ver sus genitales y decir, es cierto, mi hijo es un niño. No puede decir la mamá, no es cierto, doctor, se equivocó, esto es una niña. Y el doctor le va a decir, vea sus genitales, es un niño. Esa es la verdad. Y hoy en pleno siglo XXI se están usando argucias, argumentos tan falsos para trastornar la mente, en donde cambiamos conceptos a la luz de lo que uno quiere. Programas atrás, siendo específico el pasado y el antepasado, hablamos sobre las filosofías, y dentro de estos conceptos, en el posmodernismo o en lo que estamos viviendo, el relativismo juega un papel muy importante. En lo subjetivo, porque entra a nuestra mente el entender de que cada uno puede tener la percepción o la verdad que uno quiera para lo que uno cree que es verdad. Y entonces cuando uno cree una verdad a la luz del relativismo o subjetivismo, la verdad se pierde y entonces la verdad no existe. Y yo me pregunto, ¿cómo vivir en un mundo sin verdades universales? Sería todo un caos. Porque entonces yo subiría y entonces cuando me cobra el del pasaje, de la ruta, el que usted quiera, y me dice, señor, son 6 pesos, 7 pesos de su pasaje, y yo le doy 1 peso y él me dice, oiga, le faltan 6, y yo le digo, no es cierto, para mí ese peso valen 10 pesos, así que usted me tiene que regresar 2, lo van a golpear. Pero hoy estamos viviendo en tal locura que cada quien piensa decir que lo que él dice es una verdad. Y la verdad tiene bases fundamentales. Algo que debemos de entender es que el evangelio que nosotros presentamos trata de ser objetivo. Por eso a la hora que yo leí esta parte de los Colosenses, Pablo le escribe a los colosenses recordándoles lo que él les ha predicado, recordándoles que él les ha presentado una verdad y que esta verdad está enfocada y cimentada en un evangelio, en una palabra verdadera. Si nosotros vemos a la luz del Antiguo Testamento, déjenme les comparto de manera así muy específica. Si usted busca la palabra verdad en la Biblia, por lo menos en la Reina Valera, va a encontrar 403 versículos o 427 coincidencias. Esto es verdad o verdadero o verdadera. 403 veces. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento tenemos 218 versículos con la palabra verdad o 239 coincidencias con la palabra verdad. Y eso es muy interesante, porque nosotros debemos de entonces poner atención en que lo que la Biblia expresa es verdad. Es algo verdadero, es algo que tiene que ver con la naturaleza de lo que necesitamos entender y aprender. Juan me encanta, Juan es el evangelio teológico. Y aunque ahorita voy a tratar de llevarlos a algunos versículos, quiero que nosotros podamos entender que en la Biblia, en la palabra de Dios,
se encuentra escrita, revelada, la verdad de Dios para el hombre, para que el hombre pueda afianzar su confianza a una verdad entregada por Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo, en donde Él usó a distintos hombres. Por lo menos podemos contar de 40 a 44 hombres que fueron usados para escribir las Escrituras en diferentes tiempos, en diferentes localidades, en un periodo aproximado de 1500 años de diferencia entre ellos y de diferentes clases sociales. Tuvimos a un rey David, tuvimos a un campesino, tuvimos a un boyero, tuvimos a un profeta, a un sacerdote, tuvimos de todo en las Escrituras, a pastores, con clases sociales altas, con clases sociales bajas. Tuvimos a un gran Pedro, conocedor de las Escrituras, instruido por Gamaliel, así como tuvimos a un Pedro, un pescador del vulgo, y todos ellos inspirados por Dios para recopilar la verdad, la mente de Dios desplegada en un hombre a través del Espíritu Santo, para que a través de él fuese usado para escribir lo que Dios quería inspirar, revelar a los hombres, y que a través de los años se compilara una verdad completa, y que hoy nosotros le titulamos a esa verdad completa la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, de donde se usó esta palabra para usar libros, pero la palabra biblos se usaba para la planta que se arrancaba, en donde se empezó a escribir, ¿sí? Lo que se le conocen como los pergaminos, ¿sí? Los papiritos, que era papel en ese tiempo. Y se empezó a usar esto, y de ahí se usa la palabra para definir Biblia, libros, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, que en sí contienen 66 libros, pero en sí contienen una sola verdad, la verdad de Dios. Y aunque es muy profundo de entender las Escrituras y la palabra de Dios, en su verdad hay una verdad simple y sencilla, que usted y yo la pudiéramos resumir con los 5 dedos de la mano. ¿Cuál es esa verdad inicial? Por ejemplo, verdad número 1 es que existe Dios. La Biblia, cuando inicia, no te pregunta si Dios existe. La Biblia te informa lo que Dios hizo, no para que tú pienses si quieres creer que Dios existe o que no existe. La Biblia, Génesis 1:1, simplemente inicia y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es un principio básico de las Escrituras. Te voy a tratar de dar de manera sencilla la verdad de Dios resumida con mis 5 dedos, que es sencillo de entender. Lo demás tiene que ver con cuestiones de conducta humana, cómo comportarnos, historia, que le dan credibilidad a las Escrituras. Pero el resumen más hermoso, uno, es que la Biblia nos informa, no nos pregunta, nos informa que existe Dios. ¿Sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite luz, sonido otro día, y un salmo hermoso, Salmo 19. Y cuando nosotros empezamos a ver todo esto, entendemos que existe un Dios. Y como Dios, Él hizo todas las cosas, y todas las cosas se infiere que ahí entramos nosotros. La segunda verdad sencilla es que Dios creó al hombre y el hombre pecó. Así de sencillo. Lo que resume la verdad bíblica es eso. Dios es el creador de todas las cosas, Él existe, es un ser autoexistente, de ahí se denomina su nombre Jehová, Yahvé, Yahweh, que quiere decir yo soy el que soy. Y esto se resume como el autoexistente, el que no tiene creador, no tiene tiempo de nacimiento, no tiene quien lo ha creado, sino Él simplemente es. Él es el que es el que será, es el que cierra el principio y el fin, el alfa, el omega.
y creó a la humanidad, pero la humanidad falló. Y en esta naturaleza la Biblia nos presenta al Dios como creador y al humano como pecador. La segunda verdad del Evangelio, porque estoy tratando de resumirles el Evangelio que Pablo les está predicando a los colosenses y que el Evangelio lo vino a revelar Jesucristo a través de su vida. Y antes de seguir les digo, el Evangelio tiene que ver con las buenas noticias de salvación. La palabra evangelión viene del griego que se divide en ewa, angelión, buenas noticias. ¿Sí? Angelión, de donde se describe la palabra viene la palabra ángel, ángelos, que quiere decir un enviado, un mensaje, un mensajero. Angelión, una noticia. Ewa es una buena noticia. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de buenas noticias, de un mensaje bueno. ¿Y cuál es este mensaje bueno? Se los estoy resumiendo. Que existe Dios, que Dios creó al hombre, pero el hombre pecó. Y en su pecado el hombre está incapacitado de cubrir el pecado que él mismo ejecutó, porque él, al haber pecado, murió espiritualmente, y entonces él se encuentra, como dice Efesios, muerto en sus delitos y pecados, y no tiene la capacidad del hombre de salvarse. Esto es lo más importante, amados hermanos radioescuchas, que pensamos que a veces nuestras obras nos salvan, o que podemos comprar o ganar nuestra salvación, que podemos a veces también tomar la salvación como algo tan ligero que nosotros o tomamos o desechamos. La salvación es dada por Dios. La Escritura dice en un versículo, la salvación es de Jehová. No es del hombre, no pertenece al hombre poder salvarse. La gente dice, yo fui a la iglesia porque sentí necesidad de Dios. No es cierto. Dios puso en ti el entendimiento, el discernimiento de que tú necesitabas de Él, y Él mismo te movió a salvación. Porque Dios es el creador, tú eres un pecador y estás muerto en tus delitos y pecados, y Dios, al entender que el hombre no puede salvarse por sí mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Estos dos versículos pueden encontrarlos en Romanos 3:23, Romanos 6:23. Por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y esto quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios, ese es el tercer punto, el regalo que Dios decidió darle al ser humano a través de este evangelio verdadero, porque esta es la verdad. Existe un Dios y el hombre es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Así que como no se puede salvar a sí mismo, envió, colocó, planeó un salvador, una salvación, una estrategia para que el hombre pudiera ser salvado, no para que se salvara, para que él pudiera ser salvado. Y esto es hermoso, porque entonces encuentro que Dios en su verdad encontró que el hombre necesitaba un salvador. Y ese salvador es de lo que la Biblia habla. La Biblia, si usted ha oído algunas predicaciones o temas, la Biblia se puede caracterizar como un libro cristocéntrico, que en su naturaleza gira a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo era el Mesías, porque Cristo era el ungido, porque Cristo era el enviado a salvar. El Emanuel que las escrituras en Isaías profetizan es el Dios con nosotros, es Dios descendiendo o apareciéndose o naciendo en la tierra, siendo traído con un propósito que él mismo planeó, porque Emanuel es Dios mismo. Así que Dios en su naturaleza, y aquí viene el gran misterio de la Trinidad, que es otra verdad, Dios Padre planeó la salvación que Dios Hijo se ofreció, dejando su trono de gloria, como lo dice Filipenses capítulo 2, se hizo obediente, se hizo siervo,
descendió y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra, el logos, el argumento, la verdad se hizo hombre y vino a predicar a la tierra la salvación que el hombre necesitaba, que solamente podía estar en él y que él le otorgaría al hombre de manera gratuita solo por la fe. ¿Cómo lo otorgaría? Él pagaría el precio por el pecado que había cometido el hombre. Entonces son 3 puntos que aquí vamos muy sencillos. La Biblia contiene la verdad, el evangelio verdadero. Por eso es que es tan interesante, y si usted llega a leer en algún momento Gálatas 1:8, que dice, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Yo estoy tratando en estos minutos de manera muy sencilla, simplista, no de manera ligera, sino sencilla, muy rápida, lo que es el evangelio de salvación verdadero que se encuentra revelado en las Escrituras. Porque hoy están levantándose personas que están definiendo al evangelio bajo otra perspectiva. Y la perspectiva del evangelio no tiene que ver con una perspectiva terrenal, aunque contempla lo terrenal o lo material, como son la sanidad, las bendiciones, las recompensas, tantas cosas hermosas. El evangelio en su pureza está contemplando la eternidad, porque Dios es eterno. Y lo que el hombre necesitaba era salvación de una eternidad sin Dios, que titulamos el infierno. Entonces fíjese, existe Dios, el hombre es un pecador, y como pecó se merece el infierno, y aquí es donde necesitamos un Salvador. Ese Salvador se hizo hombre y se llama Jesucristo, y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino a darnos vida eterna, pero es necesario, aquí viene el otro punto, que el hombre tenga fe en Él. No en la religión, no en las denominaciones, sino en la obra, como dicen teológicamente, en la obra vicaria de Cristo. En la obra en donde Él paga el precio por el pecado de nosotros, y se activa esa salvación única y exclusivamente por venir a Él en fe y arrepentimiento. Obviamente que la fe va a provocar el arrepentimiento, porque ¿cómo entender el arrepentimiento? El arrepentimiento se entiende a la luz de que yo fallé a mi Creador. Pero un ateo que no cree que existe Dios, ¿cómo se va a arrepentir de algo que para él no está mal, porque él no tiene quien le defina lo bueno y lo malo? Aunque ellos dicen tener una moral, el entendido de la moral para ellos es indefinido, porque ¿quién define la moral? ¿El hombre? Si el hombre define lo que es moral, nos vamos a meter en problemas. Porque en Alaska, les voy a, por ejemplo, a dar un ejemplo muy burdo y grotesco. Leí que en Alaska es característico en algunas zonas, no quiero que se vayan a ofender algún alasqueño que me llegue a escuchar. Se dice que en Alaska, en algunas zonas, las personas cuando llegan a sus iglús, a sus casas, la bienvenida que muchas veces le dan esa familia es que si llega un varón, le den a su hija para que se acueste con ella para darle calor. Y para ellos eso moralmente no está mal, para ellos. Entonces, ¿quién define la moral? Porque yo no creo que si yo voy a tu casa y tienes a tu hija y hoy hace frío, me vas a dar a tu hija para que yo me caliente el cuerpo. Moralmente tú me dirías, estás loco. Por eso están procesando a Nazón, porque engañó con su moral a la gente, porque la gente lo empezó a ver a él y se olvidó del evangelio de Jesucristo, porque un hombre les informó un evangelio diferente al que está en la Biblia. Se lo creyeron a él, lo tuvieron como Dios, y entonces abusó de la confianza por la moral que él impuso, y ahora la gente cayó en sus mentiras. ¿Cómo puede suceder en cualquier denominación, iglesia y cualquier tipo de forma religiosa?
Porque hemos perdido de vista que la Escritura y Dios no es una religión. Precisamente la religión surge por la intención humana de tratar de hacer las cosas y de unirse con algo que definía la verdad, su creador. Sin encontrarlo, trataron de hacer religiones que los acercaran a sus dioses, porque no entendían a Dios. La palabra religión, ya lo dije en un programa, viene del latín religare, y la palabra religión, religare, quiere decir volver a juntar algo que está separado. Pero esta religión humana, como la crea el hombre, es un intento humano por acercarse a Dios. Las escrituras, el evangelio, no contienen en sí ese tipo de religión, porque el evangelio me enseña que el hombre no puede acercarse a Dios si no es Dios el que se acerca al hombre. Jesús les dijo a sus discípulos: no me elegisteis ustedes a mí, sino yo los elegí a vosotros. Y también dice: el Padre me dio a muchos, y los que tengo en mi mano, nadie me los puede arrebatar, más que el hijo de perdición. Esto quiere decir el que no estaba destinado para ser salvo en la obra que él estaba haciendo. Así que la salvación es de Jehová. La salvación viene por la elección de Jesucristo, soberana de Dios, única en su naturaleza, y cuando Él la provee, el evangelio dice que Él la respalda, Él la cumple, Él la sella. Por eso es que los que hemos sido salvos, Efesios dice que fuimos sellados con las arras, con el sello del Espíritu Santo, y una vez sellado, sellado quedaste. No es lo mismo que yo les diga una vez salvo, salvo para siempre, pero otra cosa es que les diga una vez sellado, sellado para siempre, porque yo, a mi concepto, ese es mi concepto, si estoy mal, discúlpenme, yo no me imagino un Dios que sella y desella, sella y desella, sella y desella. Hoy te portaste bien, te desello. Mañana te estás portando bien, te pongo otra vez el sellito. No, esto tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo en este evangelio bíblico está comprometido a hacer. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo entra y mora en el hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador, porque ahora, a la hora de que el Espíritu Santo, perdónenme que vuelva a decir a la hora, pero en el momento que el Espíritu Santo entra a vivir en una persona, en ese momento entra el proceso de santificación. Ahora la obra del Espíritu Santo es la encargada de que este cuerpo pecaminoso, que este hombre caído, que este hombre muerto en sus delitos y pecados, haya renacido de una simiente santa. ¿De dónde procede esa simiente santa? Del Espíritu Santo, que ahora va a provocar en mí el querer como el hacer. Así lo dice la Escritura, que Él provoca el querer como el hacer, porque no es del que quiere, no es del que corre, no, sino es de Dios que produce el querer y el que hace. Es el que Dios elige y al que le tiene misericordia. Él decidió endurecer a Faraón y lo endureció. Él hace como Él quiere, porque el punto número uno del tema que les estoy tratando de explicar es que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es soberano. Y si nadie le dice a Él que haga, ¿qué hace? Se acabó. Sin embargo, Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos salvó, nos vino a dar salvación. Entonces van los puntos, fíjese. Dios es el creador de los cielos y la tierra, creó al hombre, el hombre pecó, falló, y por ende merece el infierno, y por eso Dios planeó la salvación. Esta se produce a través de la fe, y la fe en Cristo Jesús provoca arrepentimiento, o sea que es fe y arrepentimiento. Pero el quinto paso, la Biblia me enseña que este arrepentimiento debe de tener en su naturaleza una traducción práctica. ¿Sí? El arrepentimiento tiene una traducción práctica. No puedo decir haberme arrepentido y haber recibido este santo evangelio de salvación si en mí no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento se traduce en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Apocalipsis me encanta porque cierra con algunos versículos muy hermosos y dice Apocalipsis, por ejemplo, 21:15: escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas.
La verdad, ¿dónde se encuentra? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Y me dijo, Apocalipsis 22:6, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Lo que está en las Escrituras es verdadero a la luz de lo que el Señor nos vino a revelar, para que nosotros tengamos en nuestras manos la verdad. Por eso es que el Evangelio, cuando yo inicié este capítulo, este programa, empecé a hablarles sobre la importancia del Evangelio verdadero. Colosenses dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Quién le compartió a Colosenses esta palabra verdadera del Evangelio? Pablo, quien había sido uno de los rescatados, salvados, y que se le había revelado este Evangelio de salvación. Entonces ahora él le dice a los colosenses, ustedes vinieron a la fe en Cristo a través de conocer este Evangelio, estas palabras que son verdaderas, y sigue diciendo, y ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El Evangelio se ha ido esparciendo a través del mundo, a través de las épocas. Es extraño y curioso ver cómo donde nació el Evangelio verdadero, hoy no se predica el verdadero Evangelio. Hablando de las tierras santas, ¿sí? Hablando de lugares en donde el Evangelio fluyó y surgió, y se encuentran denominaciones que se dicen ser cristianas. Aquí viene algo interesante, que se dicen ser cristianas, pero que no comparten el Evangelio verdadero. Yo quiero, y no quiero sonar ofensivo, pero hoy, por ejemplo, se oye de un evangelio de prosperidad. Y el evangelio de prosperidad no tiene mucho que ver con el verdadero evangelio, porque el evangelio de Jesucristo tiene que ver con la eternidad y no con lo material. Independiente que en el proceso de la llegada a la eternidad, sí Dios prospera al hombre, pero el evangelio no está cimentado en lo material, sino en lo eterno. Sin embargo, hoy un evangelio que se está titulando como el evangelio de la prosperidad o el evangelio del declara y proclama y recibe, es un evangelio que coloca al hombre al centro de las cosas, en una posición donde el hombre tiene derecho a exigir a su creador lo que él quiere, tanto así que cuando él decreta o confiesa, pone en tela de juicio a Dios y lo pone a temblar, porque ahora tiene que obedecer lo que Dios le dice. Eso es algo irreverente, inconcebible a la luz de las Escrituras. Y alguno me dirá, oiga, pero es que Josué cuando le dijo, tú luna detente en Gabaón y tú luna en Ascalón, sí, pero cuando él pidió eso, pidió por un propósito, ganar la batalla que Dios le había prometido al pueblo de Israel, y se conectó con un hombre espiritual para ganar algo espiritual. Es cierto que los recursos y el oro y la plata son de Dios, ese es el evangelio, pero todos esos recursos Dios los ha usado y dado precisamente para que el evangelio se esparza, no para que un solo hombre se haga rico. Porque muchas veces los que predican esto, el que termina más rico es el que lo predica que el que lo escucha. Porque el que lo escucha muchas veces se queda con la falsa idea y con la ansia de querer tener. Cuando Jesucristo le dijo a las personas que lo seguían cuando estaba siendo llevado al Gólgota, y le dijo, a los pobres los tendrán siempre. Sufran por ustedes, porque ustedes van a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. El evangelio verdadero, visto a la luz de los 4 evangelios y de Hechos de los Apóstoles, nos muestra que los primeros creyentes sufrieron por este evangelio. No que sea así hoy, porque tenemos la dicha de disfrutar hoy el evangelio de una manera distinta, pero estamos corrompiéndolo, estamos en peligro de corromper esta verdad santa. Por eso es tan importante que nosotros, cuando veamos los 5 pasos, el arrepentimiento que nos lleva a la obediencia,
que es el último punto de la Biblia de manera sencilla expuesta de la verdad del Evangelio que está expuesto en las Escrituras, es que sí, Dios es el creador, dijimos el hombre es creado por Dios, pero él pecó y se merece el infierno, por lo cual él necesita un Salvador, y ese Salvador lo viene a salvar a través de darle fe y arrepentimiento. Pero este arrepentimiento, al obtenerlo, tiene que tener una traducción práctica: obediencia. ¿Obediencia a qué? A las Escrituras. Yo tengo que entender y conocer las Escrituras para poder saber lo que es la voluntad de Dios. Ese es el Evangelio. Y aquí Pablo precisamente por eso les está escribiendo a los colosenses, porque si usted lee toda la carta a los colosenses, les va a informar cómo deben de vivir y lo que deben de hacer de manera correcta dentro de este Evangelio. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, del versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Así que el Evangelio se aprende, y es algo bien importante, los radioescuchas, los que nos están viendo, y eso es lo que ha decaído en el Evangelio. Que el Evangelio se traduce no solamente a través de las palabras, sino de los hechos. Dice que Epafras les enseñó el Evangelio y que él era un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí viene algo muy bonito. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué leer la Biblia? La gente se cree religiosa, la gente da golpe de pecho, dice que va a las iglesias, dicen que diezman, dicen que ofrendan, tienen a Dios en la boca todo el tiempo, pero no conocen a Dios, porque Dios se conoce a través de las Escrituras. Y Pablo le está diciendo a los colosenses que ellos deben de obtener toda la sabiduría e inteligencia espiritual del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, no de la mía. Y aquí es donde nosotros erramos, porque cada quien quiere tener su voluntad. Esta es mi voluntad. Me gustó y me dio risa compartir las risas con los chicos de Metanoia en el programa pasado, porque hablaban de las relaciones de los que somos solteros y que a veces andamos eligiendo según nuestra voluntad, que yo pudiera decir más vulgar, según nuestra carnucha, según nuestros deseos, porque así somos tristemente cuando no andamos esforzándonos en el Espíritu y hacemos nuestra voluntad, y las consecuencias de nuestra voluntad, créanme que son costosas. Y no solo en esas áreas, en todo, en lo económico, luego anda uno llorando por hacer la voluntad de uno. En lo físico, luego está uno llorando que ya le aprieta la playera, la camisa, porque uno no hace la voluntad bien de Dios. Y de ahí tantas cosas. Se queja del niño, de la niña, del adolescente, porque ellos no tomaron consideración de educarlos conforme a la voluntad de Dios. Así que la preocupación de Pablo es que si ellos ya entendieron el verdadero evangelio de salvación y ya tienen el entender de que Dios es el único Señor, creador del universo, y que ellos son unos pecadores y que Jesucristo los ha venido a salvar, y ellos han creído en arrepentimiento y fe, ahora ellos deben de traducir esta fe, esta creencia, en obediencia a través del conocimiento de su voluntad. Y fíjese, en 5 pasos, usando mi mano, yo encierro la verdad del Evangelio de Cristo. Lo demás es teología profunda, historia, revelación, discernimiento, para poder vivir conforme a su voluntad. Pero si usted me dice, descríbame la verdad del Evangelio en las Escrituras, se lo acabo de describir en 5 puntos y en menos de 1 hora. Porque es sencillo. Es sencilla la verdad. El problema es que la hacemos difícil y preferimos oír el evangelio de otros que acomodan la verdad al gusto humano. Hoy tenemos predicadores a la carta e iglesias a la carta. Si no te gusta que te ataquen el pecado, ¿a dónde te vas? A una iglesia que no te exhorten, que no te hablen feo, que no te regañen. Obvio, con discernimiento, porque hay algunas que son también mentirosas y quieren sujetar a la gente en una maldad, en un señorío, y las Escrituras, por eso hay que estudiarlas, porque dice que el pastor tiene que guiar a las ovejas
pero no como si Él fuera el Señor de ellas. No, no, no. Él debe de guiarlas entendiendo que su Señor le va a pedir cuentas a Él de no enseñarles la verdad y de no exhortarlos de las cosas que hacen mal. No de exigirles obediencia al pastor, sino obediencia al pastor de pastores. Nosotros solamente somos siervos y, como dice la Escritura, inútiles. Mi trabajo hoy es solamente exponer la verdad. El trabajo de quién es, de Dios. Que esta expresión verbal llegue a su corazón, a su entendimiento, y que use estos micrófonos y que use este programa para impactar las casas, el taxista, el camionero, quien nos está escuchando, el que nos está viendo, que comparta, que eso es el trabajo de Dios. Mi trabajo es ser un testimonio como Epafras, luchar por ser ejemplo y fiel ministro de Jesucristo y exponer la verdad e invitarte a que abres tu Biblia. Y oro porque tú seas lleno, como aquí lo dice, de todo el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Con esto voy a ir cerrando. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a su potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué entender esto? Para agradar a Dios. Porque si Él me salvó, entonces debo de darle la gloria a Él. Y mi vida debe de glorificarlo a Él. Y entonces, como dice en alguna parte en Pedro, para que ya baste el tiempo pasado para andar como los otros, en chismes, pleitos, iras, contiendas, comelonas, borracheras con mujeres, blasfemos a los padres, necios, desleales, detractores, amadores de sí mismo, lleno de vanidades, bueno, todos los pecados que hay. Dice, basta el tiempo. Muchos de ustedes y de nosotros éramos así, éramos. Aquí es donde se revela una verdad final. Por sus frutos los conoceréis. Hoy habemos personas que nos jactamos a través de los labios de decir, yo soy cristiano, o yo soy evangélico, o yo soy pentecostal, o yo soy de tal iglesia, o yo soy de tal pastor, y andan presumiendo con pavo real, les esponjan, y más si van a una iglesia de varo, no, pues se les esponja todo, aunque ellos no tengan nada. Si su apóstol revivió un muerto, no, yo soy del apóstol Pancho López. Y se siente como si él fuera el que hubiera hecho algo. Es un gran error porque estamos entonces afamando al hombre. Y nuestra fe no está en Cristo porque no se trata de lo que yo diga con mis labios. El árbol por sus frutos lo conoceréis. Se trata de la traducción práctica del conocimiento aquí en nuestra vida que va a dar a entender este evangelio que es verdadero. ¿Cómo lo vas a conocer? A través del entender que tu vida le va a mostrar a los otros qué es el evangelio. Verdad, amor, reprensión, exhortación, paciencia. Todas estas cosas tienen que estar reunidas en nosotros para modelar a Cristo en nuestras vidas y que la gente hoy diga, esa persona realmente sí parece como cristiano. Y no que yo le tenga que decir a alguien, soy cristiano, soy pastor, soy diaconisa. La gente se está peleando por puestos cuando no hemos entendido que a la luz de las Escrituras, por la falta del conocimiento, después de arrepentimiento, tenemos que conocer este libro. Es la palabra de Dios y a través de él entenderemos que hay llamados. Ser un diácono es un llamado, ser un músico es un llamado, ser lo que tú quieras ser dentro de la iglesia es un llamado de Dios. Y antes de estar sirviendo tú debes de dar ejemplo con tu vida en tu iglesia, antes de estar arriba tocando o haciendo y predicando y haciendo lo que tú quieras hacer. Si tú no das ejemplo y estás arriba, tú eres un falso, porque se inicia modelando a Cristo abajo de donde sirves. No te estoy diciendo que seas perfecto porque estamos en el crecimiento a la perfección, pero sí te estoy diciendo que si hemos nacido de nuevo, el esfuerzo en el Espíritu Santo que habrá en un hijo nacido de Dios será un esfuerzo que Dios obra para perfeccionarnos.
hablando de los siervos, porque el siervo de Dios debe de ser irreprensible. Dicho sea de paso, me gustaría hacerle promoción gratuita al pastor Miguel Núñez de Santo Domingo, que tiene un libro de pastores y predicadores. De pastores y predicadores de Miguel Núñez. Estoy empezando a leer empezando estas lecturas me empezó a ministrar mucho Dios, porque en los cursos que hemos tomado siempre hay áreas ministeriales o teología pastoral 1, X. Pero vuelvo a tomar este libro que llegó a mis manos, que se llama De Pastores y Predicadores de Miguel Núñez. A los que sirven y a los que quieren servir, se los recomiendo. También tiene otro que se llama Con Integridad y Sabiduría. Y eso nos va a motivar, junto con las Escrituras, a buscar a Dios, a servir a Dios y a obedecer a Dios. Así que se nos ha ido el tiempo. Espero que hayamos entendido este resumen, así como fugaz, del Evangelio en las Escrituras. Este Evangelio que es verdadero, estas palabras que son fieles y verdaderas, que Jesucristo aún le dijo a Pilato, o lo dejó en la duda cuando Pilato preguntó qué es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que te dejo con esto, amigo. ¿Quieres conocer el Evangelio de salvación? Reconoce a Jesucristo como tu Salvador, ven a Él en arrepentimiento y fe y obtén salvación y vida eterna del Dios Todopoderoso. Y ahora obedece su palabra, estudia su palabra, que ella es verdadera. Por eso llamamos a este programa Solo Escritura, porque en ella está la vida eterna. Y este es mi nombre, Delinger Monterrosas. Un gusto haber estado con ustedes estos minutos. Y recuerden, radio escuchas, los que nos ven aquí por las redes sociales, nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8. El próximo miércoles espero traer a una invitada especial que dice que quiere ser como una moderadora y me quiere hacer preguntas. Entonces vamos a traer a una hermana que haga preguntas para tal vez nos vaya a presentar dudas que tal vez usted en su casa tiene. Esperemos que sean preguntas de edificación y vamos a compartir Solo Escritura a través de su programa, Solo Escritura en el 101.5 FM, frecuencia modulada. No tenemos muchos watts, pero estamos por crecer. Oren los que están escuchándonos, los que nos están viendo, para que esto se amplíe y sea una bendición de la mano de Dios para alcanzar más oídos a través de su verdad. Y en redes sociales, apoye el programa, apoye la radio, comparta los programas, vea los programas, ayúdenos bajo esa línea. Si le gustó uno, compártaselo a su amigo, a su primo, a su compadre, y si le gustó, y si no le gustó, pues díganos lo que no le gustó para que mejoremos. Dios les bendiga. Mi número 22 12 06 03 01, Maravillas, Cordillera de los Balcanes, 2416, jueves 7:30, domingo 5 de la tarde. Un saludo a Príncipe de Paz en Pirineos 2002, en el fraccionamiento Maravillas. Saludos, gracias por todo. Y bueno, pues nos despedimos, hemos llegado hasta el final. Hasta la próxima, Dios me los siga bendiciendo y cortamos. Muchas gracias por todo, mis hermanos. Hasta la próxima.